Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a una nueva edición de estas actividades que ya son rutinarias en CONAREC, nuestros usuales podcasts. En el día de la fecha, acompañados de la mano del laboratorio Bernabó, presentamos el siguiente capítulo de podcast, Alcanzando las metas en el control de LDL. Agradecemos al laboratorio por esta iniciativa. Y paso a presentarles al especialista, al experto del día de la fecha, es el doctor Gabriel Weissman. El doctor es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. Realizó su residencia en medicina interna en el Hospital Italiano de Buenos Aires, del cual también fue ex jefe del servicio de clínica médica y del departamento de hipertensión arterial del mismo hospital. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y de la Sociedad Argentina de Cardiología, así como también miembro de la International Society of Hypertension. Actualmente se desempeña como profesor titular de la maestría de Mecánica Vascular e Hipertensión del Hospital Austral de Buenos Aires, y hoy nos estará acompañando, dándonos su punto de vista, un poco dándonos su opinión y algunos consejos o directivas sobre cómo manejar la dislipemia en los pacientes cardiovasculares. Pero antes de esto tenemos una pequeña introducción de un residente de cardiología del Sanatorio Delta, es el doctor Manuel Traghetti. Él es residente de cuarto año. Manuel, si estás ahí, te invito a que presentes ya tus diapositivas y podamos dar comienzo a esta presentación. Luego de la presentación empezaremos con las preguntas para el doctor. Todos aquellos que tengan dudas, consultas, que se vayan generando a lo largo de esta charla, pueden dejarlas en el chat, se las iremos realizando al doctor a todo lo largo de este podcast. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto, Manuel. Ok, Perfecto. primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a CONAREC. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar un poco del tema. Y bueno, como ya dijiste, me llamo Manuel Traghetti, soy del Sanatorio Delta de la ciudad de Rosario. Bueno, arrancando un poco con el tema, debemos saber que la reducción de los valores de LDL van a tener un descenso en la morbilidad y en la mortalidad cardiovascular debido a la disminución del riesgo de eventos cardiovasculares independientemente de los distintos valores basales que tengan los pacientes, e incluso si los valores del mismo no están elevados. Hay que saber que no existe un valor debajo del cual deje de obtenerse un beneficio preventivo y que no hay una mayor incidencia de efectos secundarios asociada a las concentraciones más altas de las drogas que generan una disminución de los mismos. Al contrario de lo que se creía antes, no hay un deterioro cognitivo. Dentro del gran arsenal de medicación que uno puede encontrar para lograr este objetivo, encontramos como primera línea las estatinas. Estas se van a asociar a una mejoría en la disfunción endotelial y a un efecto pleiotrópico, disminuyendo así un 50% del valor de los niveles de LDL. Si no podemos alcanzar los objetivos con esta, encontramos también al ezetimibe, que agrega un 15 a un 30% más de reducción de los valores alcanzados por las primeras. Y por último, debemos entender que hay un elevado porcentaje de pacientes que no van a alcanzar los objetivos del control del LDL colesterol. Por ende, se han estudiado y aparecieron estas nuevas drogas, los inhibidores del PCSK9, que demostraron una reducción del 60% de los valores del nivel de LDL. El problema con esto es su elevado costo y hay que tener en cuenta que no toda la población puede acceder a la misma. Si entendemos a la aterosclerosis como una pandemia que afecta al total del árbol cardiovascular, debemos entender que esta se va a asociar a mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y tenemos como principal vedette a los niveles de LDL porque van a ser aquellos primordiales en la formación de la placa de ateroma. Ahora bien, de acuerdo a las guías publicadas en el 2019, ¿sí? en la Sociedad Europea de Cardiología, vamos a ver que estas tuvieron como objetivo fundamental
el control de LDL, ya que vieron que elevar los valores de HDL no redujeron el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Y uno de los conceptos es que a la hora de predecir el beneficio en el riesgo cardiovascular es importante tener en cuenta dos factores que lo hemos plasmado ahí. Uno es el riesgo cardiovascular basal del paciente y por otro lado los niveles basales de LDL. Estos últimos nos van a llevar a una estrategia, al uso de una estrategia para el control lipídico determinado y así una reducción de los niveles de colesterol. Al fin y al cabo, estos dos factores que acabo de nombrar, el riesgo cardiovascular y los niveles basales de LDL, van a determinar una reducción absoluta del riesgo cardiovascular total. En cuanto a la definición de riesgo cardiovascular basal, estas guías nos proponen 4 categorías importantes, ¿sí? Que las pude plasmar en esta tabla. Por un lado, vamos a tener pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, alto riesgo, moderado y bajo riesgo cardiovascular. Como vamos a poder ver en la tabla, ¿sí? Podemos observar que se encuentran pacientes con enfermedad aterosclerótica conocida, ya los clasifica como de muy alto riesgo siempre. Pacientes con diabetes va a depender la clasificación de acuerdo al tiempo de enfermedad, si tienen más de 20 años, entre 10 o 20 años o menos de 10 años de evolución de la enfermedad, o si se han tocado órgano blanco, ¿sí? Hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal crónica y por último, si los pacientes no tuvieran ninguna de las comorbilidades ya mencionadas, la guía nos propone el SCORE, ¿sí? Con un sistema de puntuación, el cual también nos va a poder definir en pacientes de muy alto, alto, moderado y bajo riesgo. Como dije, lo segundo a mirar son los niveles basales de LDL. También la guía nos propone esta tabla, en donde nos simplifica, ¿sí? Donde vamos a observar que por un lado tenemos el riesgo cardiovascular total, de acuerdo al SCORE, ¿sí? Y por otro, las concentraciones de LDL de cada paciente. Se ha estratificado también para pacientes dependiendo en prevención primaria como en prevención secundaria. Como podemos ver en toda la tabla, ¿sí? En verde, vemos que hay un cambio en los hábitos de vida saludable. Eso es lo que primero nos recomienda. Ahora, si estos pacientes no alcanzan con estos cambios de hábito los niveles que queremos encontrar, nos propone en amarillo, van a ver, el inicio del tratamiento farmacológico para el control del LDL. Ahora bien, en rojo están plasmados aquellos pacientes que desde el primer momento, desde el momento 1, deben tener un inicio de un tratamiento dirigido al LDL colesterol. Son pacientes de más riesgo, como van a poder ver. Ahora, el umbral del inicio del tratamiento va a ser más bajo cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular, como lo podemos ver en la tabla, ¿sí? Así, como podemos ver en la parte inferior, aquellos pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, desde el momento 1 deben iniciar con un tratamiento farmacológico. Otra de las novedades que nos propone esta guía, y que es muy importante, son los niveles objetivos de LDL, que son aquellos valores que vamos a tener que alcanzar como médicos clínicos cardiólogos, ¿sí? De acuerdo al perfil y a la categoría de riesgo de los distintos pacientes. Y así volvemos a dividir a estos en lo que ya habíamos dividido en grupos de muy alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Aquellos pacientes que tengan muy alto riesgo cardiovascular, nuestro nivel objetivo debería ser un descenso por debajo de 55 miligramos decilitro de LDL y más del 50% de los valores basales. Así, en prevención secundaria, va a tener una recomendación 1, nivel de evidencia A, y en prevención primaria, un nivel de recomendación 1, nivel de evidencia C. Pacientes de alto riesgo, nuestro objetivo tiene que ser una reducción de menos de 70 miligramos de decilitro y más del 50% de los valores basales, con una recomendación 1, nivel de evidencia A. Aquellos pacientes con riesgo moderado, deberíamos bajar el LDL a menos de 100 miligramos de decilitro
con una recomendación 2A, nivel de evidencia A, y por último se podría considerar en pacientes de bajo riesgo una reducción de menos de 115 miligramos decilitros de LDL según una recomendación 2B, nivel de evidencia A. Ahora bien, todas estas recomendaciones y niveles objetivos nacieron a partir de distintas publicaciones de una serie de datos de distintos estudios, como son, por ejemplo, en el 2010, en el Lancet, el CTT Metaanálisis, el Improve en el 2015, el Fourier en el 2017 y en el 2018 el Odyssey. No me voy a detener a hablar de cada uno de esos, pero sí, finalmente quiero llegar a esto, al tratamiento hipolipemiante, porque una vez que se inicia debe hacerse en forma escalonada. ¿Qué significa eso? Primero, lo que nos recomienda la guía es iniciar con estatinas de alta potencia, ¿sí? Como primera elección, también una recomendación 1 a nivel de evidencia, repetir un laboratorio las 4 o 6 semanas, si no se han logrado los objetivos, aumentar la dosis de la misma hasta llegar a máximas dosis toleradas por el paciente, también un nivel 1A. Por último, volver a repetir a las 4 o 6 semanas un lipidograma, y si tampoco se ha conseguido el objetivo, añadir ezetimibe, donde vemos una recomendación 1, nivel de evidencia B, y por último, repetir otra vez, luego de 4 o 6 semanas de este tratamiento, un lipidograma, y si no se ha conseguido el objetivo, ahí recién pensar en añadir un inhibidor de PCSK9. Ahora bien, van a haber distintas poblaciones, y las recomendaciones son en prevención secundaria, 1A, prevención primaria hipercolesterolemia familiar 1C, y para prevención primaria de muy alto riesgo se podría considerar estos inhibidores, pero ya el nivel de indicación baja a 2BC. Ahora bien, como conclusiones no debemos llegar lo siguiente, que el manejo del perfil lipídico entonces para mejorar el riesgo cardiovascular va a estar condicionado por dos factores, que son el riesgo cardiovascular basal del paciente y los niveles de LDL colesterol basal. Los menores niveles de LDL van a mostrar una reducción de los eventos cardiovasculares y que muchas veces conlleva una dificultad para alcanzar dichos valores, que debemos hacer énfasis como médicos en la reducción del riesgo cardiovascular a través de la promoción de la salud en hábitos higiénico-dietéticos, en el tratamiento farmacológico con estatinas y en el abordaje global de todos los factores de riesgo cardiovasculares. Y por último, saber que las estatinas de alta intensidad en nuestra población no están ampliamente disponibles y que los fármacos inhibidores del PCSK9 presentan un costo prohibitivo para algunos de los sectores. Muchas gracias. Muy buena presentación, Manuel. Excelente. Te agradezco por haber participado, haberte hecho tu tiempo. Sin mucho más preámbulos, paso a saludar al doctor Gabriel Weisman. Doctor, es un honor y un gusto que se haya hecho un ratito para poder hablar con nosotros y poder tener su opinión. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente la presentación de Manuel. Y agradezco a CONAREC y al Laboratorio Bernabó por la invitación también a este podcast. Como le digo, la verdad es un gusto, un honor y un privilegio tenerlo acá para aprovechar a sacarnos algunas dudas sobre el tratamiento hipolipemiante. Así que empezamos con unas preguntas que fuimos elaborando en parte desde CONAREC y también preguntas que nos fueron mandando distintos residentes, esto previo al armado de este podcast. Claro. Y un poco me gustaría, sobre lo que marcó Manuel al final de su presentación, que es algo que venimos escuchando mucho, que es el objetivo del LDL. ¿Cuál es su opinión respecto a este axioma que se repite de mientras menos mejor? Su opinión, su fundamento, nos gustaría escucharlo. Bueno, primero plantearse por qué un objetivo de LDL, digamos, por qué uno tiene que tener objetivo cuando en realidad ninguno de los ensayos clínicos fueron realizados con un determinado objetivo de LDL, sino que el planteo de cuanto más bajo mejor fue, como bien decía Manuel,
según el riesgo cardiovascular inicial que tenían los pacientes, que en la mayor parte de los estudios eran de moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. No hay realmente estudios en bajo riesgo cardiovascular, por eso la recomendación en bajo riesgo realmente es débil. Y el planteo del objetivo de LDL, en realidad uno pone como objetivo de LDL tratar de evitar la progresión de la placa. Digamos, el objetivo que nosotros tenemos, y es además el que tenemos que comunicarle a nuestros pacientes, no es bajar el colesterol, sino que el bajar el colesterol es una herramienta. Lo que nosotros tenemos que evitar es la progresión de la placa, y si podemos regresar a la placa, bueno, mucho mejor. Regresión de la placa solamente se demostró en muy pocos estudios, uno de ellos fue el estudio Asteroid con IBUS, donde mostró con 40 miligramos de rosuvastatina, con una dosis alta, que podía haber regresión de placa a nivel coronario. Pero en la gran mayoría de los estudios, lo que se demuestra es la no progresión, que es lo que uno busca, digamos, que en un paciente de moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular que ya tiene evidencia de placa, bueno, que esa placa no progrese y que esa placa, que es una placa muchas veces vulnerable, placas irregulares, heterogéneas, con alto contenido lipídico, se transformen en placas no vulnerables, que son placas calcificadas, más regulares, con mucho menos contenido lipídico. Digamos, este es el concepto fisiopatológico. Y de ahí viene la mano del LDL colesterol. ¿Por qué? Porque se ve que cuando uno tiene muy alto riesgo cardiovascular, en menos de 55 miligramos por decilitro empezamos a evitar la progresión de la placa. Cuando uno tiene alto riesgo cardiovascular, en menos de 70, uno empieza a evitar la progresión de la placa. Y lo mismo cuando uno tiene un riesgo moderado, y por eso Manuel hablaba de menos de 100. O sea que uno va a establecer el nivel de objetivo de LDL en función del riesgo cardiovascular basal que tenía el paciente. El objetivo, y esto es lo que tenemos que plantear a los pacientes, de evitar el ACV y de evitar el infarto. Digamos, estos no son fármacos hipolipemiantes, sino que son fármacos antiateroscleróticos. Y esto es lo que de alguna manera uno tiene que transmitir, y por eso es el énfasis que uno tiene que poner en tratar de llegar a las metas, porque uno sabe que ahí va a estar protegido el paciente. Ya lo vamos a seguir discutiendo seguramente a lo largo del podcast, pero mal utilizar las estatinas es mucho más caro que realmente utilizarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque lo que uno está buscando es prevenir eventos. Totalmente, totalmente. Muy interesante su planteo y creo que es bastante claro para la gran mayoría de los residentes cardiólogos que están escuchando la charla y que muchas veces se encuentran con estos pacientes en el consultorio, ¿no? Que se entienda y que uno pueda transmitirle al paciente por qué le está dando esta medicación, que no es solamente el bajar el colesterol, sino todos estos puntos duros que llamamos nosotros que se benefician, ¿verdad? Exacto. Y un poco una pregunta que nos hicieron llegar para realizarle a usted y que muchas veces escuchamos hablar del LDL, el LDL. Usted, cuando evalúa a un paciente, la pregunta que nos hicieron fue, ¿hay algún otro parámetro que debamos buscar en el laboratorio o que debamos analizar además del LDL o es solamente el único parámetro que tenemos que tener en consideración? No, evidentemente no. El LDL yo diría que es el más importante cuando hablamos de hipercolesterolemias puras, que no son la mayoría de las hipercolesterolemias que nosotros vemos en nuestros pacientes en América Latina. En general, en Latinoamérica, a diferencia de la costa este de los Estados Unidos, nosotros tenemos mucho más síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico que tenemos no cursa con una LDL muy elevada, sino que cursa con lo que se llama una apolipoproteína B muy elevada, y fuera de rango, la apolipoproteína B es verdaderamente la lipoproteína aterogénica, la que transporta no solamente el colesterol, sino el VLDL, las IDL y los triglicéridos. Entonces, cuando uno va a medir en el laboratorio, algo muy sencillo, primero lo que uno tiene que pedir, obviamente, es colesterol total, HDL y el cálculo del no HDL, no solamente el LDL. Y uno siempre tiene que tener en cuenta que el no HDL, con el tratamiento que hagamos con estatinas y después veamos con otro tipo de fármacos, siempre tiene que estar no más allá de 30 miligramos por decilitro del objetivo de LDL. ¿Cómo se traduce esto? Que si yo tengo un objetivo de LDL de 100, no puedo tener más de 130 de LDL, de no HDL colesterol, porque esto me está diciendo que además de LDL hay otras partículas que están en sangre que se están expresando como no HDL, y el no HDL es muy fácil de calcular porque es solamente restar el HDL del colesterol total. Ahora, si uno tiene dudas o tiene posibilidades
técnicas bioquímicas de dosar apolipoproteína B, estos son los pacientes donde uno se beneficia el paciente dosando ApoB para saber qué nivel de ApoB no es tan elevado, pero sabemos que es tremendamente heterogénico. Excelente, doctor. Clarísimo. Me dio un puntapié para una próxima pregunta. Usted mencionó la presencia del síndrome metabólico en la población, tanto aquí en Argentina como en los Estados Unidos, sobre todo teniendo en consideración cómo ha crecido la presencia de este síndrome en los últimos años aquí en la Argentina, más aún en la población joven. Mi pregunta es, ¿cómo aborda usted al paciente diabético, puntualmente, a la hora del tratamiento hipolipemiante? Usted inicia el tratamiento primero con medidas terapéuticas, con medidas higiénico-dietéticas, empieza directamente con rosuvastatina, empieza con una combinación. ¿Cómo lo hace y qué consejo nos daría para abordarlo? Bien, obviamente que siempre el tratamiento no farmacológico y la educación del paciente diabético es primordial y es la que vamos a tener que sostener a lo largo de la vida. Pero ya desde el año 2019, como mostraba Manuel, en las guías europeas ya no se habla más del paciente diabético de bajo riesgo. El paciente diabético de bajo riesgo no existe. O sea, ya tenemos el paciente diabético de moderado riesgo, de alto o de muy alto riesgo, con el criterio de objetivo de LDL de 100, 70 y 55 miligramos por decilitro respectivamente. Si yo tengo un paciente diabético, obviamente, además de pedirle la glucemia, de pedirle la hemoglobina glicosilada, de pedirle una microalbuminuria, de tomarle como corresponde la presión arterial, de evaluarle los miembros inferiores, de evaluar la retina, de ver todos los... El paciente diabético es el paciente con daño aterosclerótico pluriorgánico por excelencia, tengo que ver cómo están sus lípidos. Y si tiene criterios para iniciar un tratamiento, sea un tratamiento para un paciente con riesgo moderado, alto o muy alto, voy a darle la medicación en función del riesgo cardiovascular basal y en función de qué LDL yo quiero obtener. Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo moderado y voy a tener que utilizar una estatina de moderada intensidad, esto quiere decir que yo voy a intentar reducir el LDL entre un 30 y un 50%. Para tratar de llegar al objetivo de LDL, que en ese caso va a ser 100 miligramos por decilitro. ¿Qué puedo usar ahí? Bueno, ahí puedo utilizar 40 miligramos de simvastatina, como está recomendado por las guías. También está recomendado la pravastatina y la lovastatina, que no tenemos en Argentina. Y las otras dos que están recomendadas son rosuvastatina de 5 a 10 miligramos o la atorvastatina de 10 a 20 miligramos. ¿Cuál prefiero? Bueno, por una cuestión de potencia y de eficacia, prefiero la rosuvastatina en dosis de 5 a 10 miligramos. Vale aclarar que la rosuvastatina en esa dosis, como cualquier estatina, se usa todos los días. No se usa de lunes, miércoles y viernes, 3 veces por semana. Se usa todos los días, preferiblemente en horario nocturno, porque la mayor síntesis de colesterol es a la noche. Si bien la rosuvastatina tiene una vida media excelente con un vallopico que no necesita un uso horario, si podemos darla de noche mejor. Si el paciente prefiere tomarla en la mañana, bueno, será utilizada en la mañana. Pero claramente vamos a utilizar inicialmente rosuvastatina. En la mayor parte de los pacientes con riesgo moderado, para tratar de llegar a menos de 100 miligramos por decilitro, en general alcanza con 5 a 10 miligramos de rosuvastatina. Digo en general porque uno no puede predecir, así como en un tratamiento antihipertensivo, en un tratamiento hipolipemiante, uno no va a poder predecir cuál es el nivel que el paciente va a alcanzar. Esto hay un trabajo excelente del doctor Paul Ridker, que es el autor del estudio Júpiter, hace unos años atrás, que él mostró que inclusive dentro del estudio Júpiter, el 50% prácticamente de la población bajaba un 50% el LDL. Pero el otro 50%, con la misma dosis de rosuvastatina, 20 miligramos, no bajaba el LDL un 50%. Entonces, vamos a hacer una prueba, como decía Manuel, durante 4 a 6 semanas con rosuvastatina de 5 a 10 miligramos y ahí vamos a medirle nuevamente el nivel de LDL colesterol. Si llegamos al LDL colesterol que queremos, nos quedamos ahí y seguimos con esa dosis, y la dosis que vamos a tener que utilizar es esa y va a ser indefinida. El tratamiento es de por vida y lo tiene que tener en cuenta el paciente, que esto ningún paciente se beneficia con 6 meses de haber llegado a la meta de LDL colesterol y, como muchos colegas hacen, se suspende la medicación porque ya llegamos a la meta. De ninguna manera, e inclusive todas las curvas
de los estudios que han utilizado fármacos hipolipemiantes recién se abren y empiezan a reducir eventos luego de 1 año de tratamiento. Antes del año de tratamiento no hay ningún beneficio y no tiene sentido, y es tirar el dinero en utilizar fármacos por poco tiempo en enfermedades crónicas. Entonces, una enfermedad crónica como esta requiere un tratamiento crónico y lamentablemente el tratamiento es de por vida. Ahora, si yo tengo delante mío un paciente con alto o muy alto riesgo cardiovascular, no puedo utilizar ni simvastatina ni dosis bajas de estas estatinas. Si yo pretendo bajar el LDL colesterol un 50% o más y llegar a metas de 70 miligramos por decilitro o 55 miligramos por decilitro, seguro que voy a tener que utilizar una dosis más alta de estatina. ¿Cuál es esa dosis más alta? 20 miligramos de rosuvastatina o 40 miligramos de atorvastatina. ¿Vamos a lograr controlar a todos los pacientes? No, de ninguna manera. Vamos a lograr controlar aproximadamente entre un 50 y un 60% de los pacientes. Y es muy probable que a la gran mayoría de los pacientes, 50, 40%, le vamos a tener que agregar ezetimibe. Y agregar ezetimibe fundamentalmente está bien demostrado, y seguramente después lo vamos a charlar más, en el paciente justamente con diabetes. El estudio IMPROVE-IT fue uno de los estudios que mostró claramente que la asociación de 40 miligramos, en ese caso de simvastatina, con 10 miligramos, redujo el riesgo absoluto en el orden de un 5,5%. Y si uno compara el subestudio, digamos, de diabéticos versus no diabéticos, el IMPROVE-IT en no diabéticos no dio absolutamente nada, dio negativo. En cambio, dio muy positivo con reducción del riesgo absoluto y, por supuesto, del riesgo relativo, de el orden justamente de 5,5% de reducción del riesgo absoluto y con un NNT, un número necesario a tratar, que no superaba los 20 pacientes por cada 5 años de tratamiento. Con lo cual, es muy costo beneficioso tratar a los pacientes con ezetimibe asociado a rosuvastatina en la población de diabetes. Y les agrego algo más. Así como en hipertensión, pensar que solamente una droga va a controlar la presión arterial de la mayor parte de nuestros pacientes y que la diabetes, la metformina, va a controlar a la mayor parte de los pacientes diabéticos, es un pensamiento mágico y absolutamente anticientífico. Todos los ensayos clínicos han demostrado que siempre es necesario utilizar algo más. ¿Y por qué? Porque los mecanismos que generan hipercolesterolemia no son uno solo. Y de hecho, cuando a un paciente le da una estatina, lo primero que hace el organismo es aumentar la vía exógena de colesterol y aumenta la absorción intestinal de colesterol. Por eso es que muchos pacientes se van a beneficiar dándole un ezetimibe a ese paciente que ya recibe estatina, porque lo que estamos haciendo es como cuando le damos un diurético a un paciente que recibe enalapril. Estamos estimulando el sistema renina-angiotensina y entonces ahí actúa mejor el enalapril. Bueno, acá es lo mismo. Vamos a aumentar la absorción intestinal de colesterol cuando damos una estatina y por eso el ezetimibe va a lograr responder entre un 10 y un 30%, como mostraba Manuel inicialmente, la reducción de LDL colesterol y nos va a permitir llegar a las metas. Si usted pudiese transmitirle a los residentes que están escuchando este podcast y que lo van a escuchar, un paciente o a qué paciente, qué tipo de paciente usted considera que es mejor iniciar de forma esta combinación rosuvastatina o atorvastatina, ezetimibe de forma fija, es decir, empezar directamente con la combinación de ambas drogas. ¿Usted tiene algún modelo de paciente, alguna situación clínica que pudiese sugerir el inicio directo? De vuelta, es el paciente diabético fundamentalmente de alto o muy alto riesgo cardiovascular o, como sucede la gran mayor parte de las veces, son pacientes que están recibiendo estatinas y que no responden a las estatinas o que responden parcialmente. Y uno conoce la famosa regla del 6%. Si uno duplica la dosis de una estatina, por ejemplo, un paciente está recibiendo 20 miligramos de rosuvastatina y yo quiero que ese paciente llegue a una meta de 70 miligramos por decilitro y supongamos está en 100 miligramos por decilitro, es preferible en lugar de darle 40 miligramos de rosuvastatina a ese paciente darle 20 miligramos de rosu con ezetimibe. Y hoy tenemos la ventaja de que además le podemos dar la medicación, el ezetimibe, en el mismo comprimido, con lo cual seguimos mejorando la adherencia y tratamos que el paciente llegue más a la meta. La gran mayoría de los pacientes van a iniciar el tratamiento, como lo mostraba Manuel, también en forma escalonada, y van a empezar con una estatina de moderada a alta intensidad como rosu o atorvastatina.
Y en los pacientes que no respondan, como suponemos que van a ser aproximadamente el 50%, vamos a tener que agregar ezetimibe. Por eso le digo, en general, el primer día que conozco al paciente, si es un paciente virgen de estatinas, no empiezo con la combinación. Pero sí en un paciente que a los 45 o 60 días, con una estatina, yo no logré llegar a las metas, en ese caso ya sí le doy una estatina, sobre todo si se trata de un paciente de alto o muy alto riesgo o un paciente diabético con síndrome metabólico. ¿Cuál le parece que es, justamente siguiendo el hilo conductor de la respuesta que usted nos dio, el efecto adverso más frecuente que pueden presentarse en estos pacientes, si quiere tanto con el tratamiento con estatinas, así como también con la combinación? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente que usted ve, por lo menos en consultorio con sus pacientes, y cómo lo aborda, cómo lo trata? El efecto adverso por lejos más frecuente son las mialgias. Pero uno tiene que tener muy en claro qué es una mialgia por estatina o qué es un calambre por estatina. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que a la misma edad que tienen enfermedad cardiovascular tienen artrosis y tienen fenómenos fibromiálgicos y tienen fenómenos vinculados exclusivamente a la artrosis y que ya lo tenían previamente antes del uso de la estatina. Lo que pasa es que doña Tota habitualmente le dice, cuando usted tiene dolores musculares, eso es por la estatina. Y a mí me han venido muchos pacientes que no tienen dolores musculares, sino lo que tienen son dolores articulares. Tienen dolor de hombro, tienen contractura cervical, tienen dolor lumbar, y eso no es por estatina. Eso es porque el paciente tiene fenómenos reumatológicos, en general degenerativos, como fenómenos artrósicos o fibromiálgicos, y hay que evaluarlo bien en cada uno de los casos. El análisis que uno debe pedir, por supuesto, es un hepatograma. No está recomendado pedir sistemáticamente CPK, pero sabemos que todos le pedimos en algún momento CPK porque tenemos miedo que el paciente haga rabdomiólisis, cosa que es extremadamente infrecuente. Y lo que uno sí tiene que tener en cuenta que es extremadamente frecuente es que el paciente descanse 48 horas y no haga actividad física antes de pedirle CPK, porque la llamada CPKitis la tenemos los días lunes, cuando los pacientes los sábados y domingos hacen actividad física y en la semana no hacen nada y van a sacarse sangre el lunes a la mañana. Es el día en que más hay aumento de CPK en el laboratorio. Entonces, uno tiene claramente que decirle a ese paciente, así como cuando le hace un PSA a un paciente en búsqueda de algún fenómeno prostático, decirle que no tenga actividad sexual, obviamente 2 días antes. Bueno, esto es lo mismo, que no haga actividad física 2 días previos. El hepatograma alterado se ve muy rara vez, y antes que pensar en un hepatograma alterado por estatinas, hay que pensar en hígado graso, en esteatohepatitis, porque muchos de los pacientes que nosotros vemos tienen, como bien dijimos antes, síndrome metabólico. Y una de las expresiones de insulinoresistencia en el síndrome metabólico es el depósito de grasa en el hígado, que se puede expresar como aumento de TGOP, y eso no tiene nada que ver con la toxicidad por estatinas. Entonces, en general, toxicidad por estatina es muy raro. Es mucho menos frecuente, para decirlo, que la tos por enalapril, ¿sí? Mucho menos frecuente, y en general son fenómenos leves. Pero bueno, como las estatinas tienen mala prensa y como en general nosotros transmitimos que es solo para bajar el colesterol, ahí es donde viene el problema. Nadie se cuestiona, de los pacientes nuestros, nadie cuestiona una hemorragia digestiva para darle aspirina. Todo el mundo toma aspirina y no piensan que puede tener una hemorragia digestiva. Y la hemorragia digestiva y la gastritis es más frecuente con aspirina que la rabdomiólisis por estatina. Sin embargo, bueno, Bayer es bueno y previene 1 de cada 4 infartos, y esto sabemos que no es cierto en prevención primaria. Sin embargo, se usa aspirina en prevención primaria. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre medir la agregación plaquetaria de un paciente que está tomando aspirina. Se le da aspirina y punto, para hacer prevención. Bueno, esto es lo mismo que debería existir con las estatinas. Las estatinas están indicadas, ni hablemos en prevención secundaria, y ustedes conocen bien los resultados del estudio PURE, donde solo el 15% de los pacientes al año de haber tenido un infarto estaban recibiendo estatinas. Así que claramente, digamos, esto es algo que nos compete a los médicos, de hacer que los pacientes tomen la estatina y la sigan tomando a lo largo de su vida. Me quedo con lo que mencionó al final sobre los casos de los pacientes en consultorio que llamativamente empiezan con las molestias en las piernas, con las estatinas, pero que también empiezan a hacer actividad física, ¿no? Y que en verdad no termina dándose cuenta que es más por la actividad física que por el fármaco, ¿no? Pacientes que no habían hecho nunca actividad física empiezan con los dolores de piernas y se lo adjudican al fármaco. Exacto. Justo algo mencionó, y un poco ya nos vamos acercando para
mitad final de esta reunión, de este podcast, le voy a hacer unas preguntas que nos fueron llegando del Sí, chat, bueno. sí, y que son muy vinculadas tanto a la presentación como a las respuestas que usted dio. Y justamente un poco vinculado a esto del final que usted mencionó del estudio Pure, ese 15% de pacientes en prevención secundaria que estaban con estatinas. ¿Por qué cree usted que tenemos esta dificultad en que los pacientes, o no alcanzar metas adecuadas de tratamiento con estatinas, ¿no? Cuando son fármacos que la evidencia sobra en cuanto a sus beneficios? Sí, y te lo traslado a que esto es un tema que no solamente tiene que ver con las estatinas, porque el estudio Pure mostró también que el uso de betabloqueantes al año de un infarto era bajo, el uso de IECA al año de un infarto era bajo, y hasta el uso de aspirina, que si bien era el 35 a 40%, el 100% debería haber estado medicado con aspirina y no lo cumplían. Creo que tiene que ver con temas de inercia médica en las enfermedades crónicas y con un tema que nosotros de alguna manera nos conformamos con que el paciente llegue a un determinado valor, establecemos como una negociación con el paciente, bueno, no está normotenso, pero está casi normotenso, no está en la meta, pero está llegando a la meta, y entonces tenemos miedo muchas veces de utilizar las drogas en las dosis adecuadas. En el consultorio no es como en la sala de internación, donde vamos a hacer una recorrida de sala y somos 5, 6, 10 médicos que compartimos responsabilidades y discutimos. En el consultorio estamos solos. Y al estar solos en la soledad del consultorio, muchas veces uno trata de ser un poquito más conservador, cosa que es un error, porque uno realmente tiene bibliografía y tiene de evidencia de sobra en la mayor parte de los casos de vuelta, de moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular, para tratar de iniciar y continuar el tratamiento. Pero tiene mucho que ver esto con la relación médico-paciente, con que los pacientes muchas veces negocian con nosotros qué dosis van a tomar. Mire, de esto estoy tomando la mitad y lo tomo día por medio y mire, me va bastante bien. Y bueno, de alguna manera uno no quiere perder al paciente, quiere seguir manteniéndolo. Entonces, en algunos casos uno va cediendo. Bueno, uno tiene que tratar de ceder lo menos posible y sobre todo cuando uno está manejando pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que nos llega y que me parece que es muy interesante, vinculado al tratamiento del paciente en consultorio, es, y que también un poco a veces hay un grises en cuanto a la respuesta, es si es segura la combinación del tratamiento de estatinas con otros fármacos también para el tratamiento de las dislipemias, como son los fibratos, en, por ejemplo, Sí. pacientes que tienen alto riesgo de trigliceridemia. Realmente esto se ve también muchas veces en pacientes diabéticos, ¿no? Sí. ¿Qué información les podría dar a los recién están escuchando respecto a la utilización del fibrato con la estatina? Bueno, principalmente hay una sola estatina, hay un solo fibrato que no se puede combinar con estatinas y es el gemfibrosil. El gemfibrosil está absolutamente contraindicado. Las muertes que hubo en España por rabdomiólisis y por lesiones por la combinación se dieron con serivastatina y gemfibrosil. Y bueno, la serivastatina no la tenemos más en el mercado, pero el gemfibrosil sí. Si uno va a usar gemfibrosil, lo tiene que usar solo, sin ninguna otra medicación, sin ninguna estatina. El resto de las estatinas y de los fibratos se pueden combinar, se puede usar fenofibrato, se puede usar ciprofibrato, se puede usar besafibrato, ácido fenofíbrico, con estatinas no hay ningún inconveniente. Uno tiene que ver cuál es la indicación de los fibratos en hipertrigliceridemia. Hay una indicación absoluta que es en pacientes que tienen más de 500 miligramos por decilitro, donde lo que uno tiene que evitar ahí no es la enfermedad cardiovascular, sino la pancreatitis, y ahí claramente está indicado el fibrato en dosis adecuada. En pacientes que tienen entre 200 y 500, bueno, ahí viene las diferentes vertientes, qué es lo que vamos a usar, si vamos a usar EPA, si vamos a usar omega 3, si vamos a usar fibratos. Esto es para toda una discusión, digamos, de cuál es el riesgo residual. Hay estudios que han mostrado a favor, hay estudios que han mostrado en contra de no prevención de eventos. Lo que está claro es que yo por lo menos los fibratos, sobre todo en los pacientes diabéticos, los uso entre 200 y 500 miligramos por decilitro, obviamente más de 500 seguro, pero en 200 y 500 los uso, y los uso asociados a estatinas, y en general no he tenido ningún tipo de complicaciones en el uso de estos mismos.
tratándole de decir al paciente en la medida de lo posible que fuera una medicación transitoria, en la medida que el paciente baje de peso, haga actividad física y pueda cambiar sus hábitos fundamentalmente vinculados a los carbohidratos y al alcohol. En la medida en que hay una dieta adecuada, un descenso de peso e inicio de actividad física, es probable que los triglicéridos con el tiempo podamos disminuirlos o aún suspenderlos y continuar con estatina sola. Pero al principio, y entre esos valores, y ni hablemos por encima de 500, están indicados, se pueden utilizar asociados a estatina, evitando el gemfibrocin. Perfecto, perfecto. Mira, una pregunta también de esto de consultas que nos siguen llegando. Y algo que mencionó justamente Manuel en su presentación, tal vez es muy difícil o por lo menos utópico en Argentina, creo que por su precio. Yo no sé si usted tendrá en su consultorio pacientes con, esto creo que se imaginará lo que le vamos a preguntar, pero sí, con unidad de PCKS9. Exactamente. ¿Qué lugar les da a usted en su batería personal terapéutico? ¿Es algo viable? La verdad que Mirá, la experiencia creo que es muy bonita, parece. Primero, es algo muy difícil. Primero es difícil encontrar el paciente indicado. Ustedes saben que para la FDA la indicación de esto es en hipercolesterolemia familiar Sí. homocigota y con historia familiar de eventos a nivel familiar. Yo participé como investigador en el estudio Odyssey, incluimos nada más que 5 pacientes en el hospital italiano, y les puedo decir que entre el grupo de hemodinamia y nosotros en el grupo de prevención cardiovascular fue difícil encontrar esto porque eran pacientes con síndrome coronario agudo que tenían que estar recibiendo altas dosis de estatinas o que fueran intolerantes a las estatinas y que aún así siguieran con un LDL considerado fuera de metas para un paciente de muy alto riesgo, que en ese momento era 70 miligramos por decilitro. Encontrar el candidato es muy difícil. Fundamentalmente tienen que ser pacientes que no hayan respondido a altas dosis de estatinas combinadas con ezetimibe, y si ese paciente no llegó a la meta de 70 o de 55 miligramos por decilitro, o tiene una hipercolesterolemia familiar pura homocigota, recién ahí uno plantearía el uso de esto, y es lo que los pocos prepagos y obras sociales que lo autorizan exigen que ese paciente esté dentro de este marco para decir que van a autorizar la cobertura de estos fármacos. Son fármacos espectaculares, yo lo he usado en esos 5 pacientes que traté en el estudio Odyssey. Hasta tuve que sacar un paciente del estudio Odyssey porque tenía menos de 20 miligramos por decilitro de LDL colesterol, que era el límite de seguridad que planteaba el laboratorio. Pero coincido en que hoy en día es un tratamiento imposible en Argentina en cuanto a costos, porque de vuelta no es un tratamiento por 3 o 4 meses, sino que es un tratamiento por vida, con lo cual es muy difícil sostenerlo esto a lo largo del tiempo, pero hay alguno que otro paciente, hoy el fármaco que sigue teniendo una determinada promoción en Argentina es el evolocumab. El alirocumab inclusive ha dejado de promocionarse, y prescribir evolocumab es algo que yo lo he hecho alguna vez, pero en forma muy infrecuente, en pacientes de muy alto riesgo que no llegan a las metas a pesar de haber recibido altas dosis. Cuando digo alta dosis es 80 de atorvastatina o 40 de rosuvastatina más 10 miligramos de ezetimibe. En ese contexto, si no llegan, recién ahí uno podría llegar a plantear el uso de este tipo de fármacos. Me parece muy interesante dejar ese mensaje, ¿no? Que a veces se los discute, se los plantea estos fármacos de una manera más teórica, pero que antes que esto tenemos las estatinas y el ezetimibe a dosis plena, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor, nos estamos acercando un poco al final de la charla ya. La verdad que nos encantaría poder hacerle muchas más preguntas, pero no queremos quitarle mucho más tiempo. Como es algo, un poco el sello de los podcasts que armamos con Conarec y con todos los expertos que hemos tenido el agrado de tener acá, la dicha de tener como es en su caso, siempre nos gusta dejar en los últimos minutos, esto es ya el tiempo que usted desee, para que usted pueda transmitir un mensaje a las personas que van a escuchar, que están escuchando y que van a escuchar esta charla. El mensaje puede ser para el día a día en la práctica de la cardiología o en la práctica profesional general. Así que, doctor, lo escuchamos, lo que nos quiera transmitir. Muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer la invitación a Conarec y al laboratorio Bernabó. Y el mensaje final es: las estatinas hay que utilizarlas cuando están indicadas.
siempre. No hay por qué no utilizarlas. La mala prensa que tienen las estatinas no se ha visto ni en los ensayos clínicos aleatorizados ni en los estudios observacionales que se han hecho después. En múltiples estudios. En Argentina hemos hecho un estudio con la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología hace ya unos años atrás, y que ha sido publicado, y donde no se han visto efectos adversos realmente importantes en más de 1000 pacientes tratados en nuestro país. ¿Cuándo tenemos que indicar estatinas? De vuelta, en los pacientes con moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque ya nos mostró el metaanálisis del Lancet que no solamente es cuanto más bajo mejor, sino cuanto más tiempo mejor. Cuanto más tiempo los pacientes reciben estatinas, mayor prevención de eventos cardiovascular tenemos a cualquier edad. Y también lo demostró el Lancet hace 2 años atrás, que en todos los ensayos clínicos de estudios con estatinas, cuando se hizo el metaanálisis, aún en pacientes mayores de 75 años, donde no había evidencia si uno tenía que continuar el tratamiento o no continuarlo, es costo efectivo continuar el tratamiento en los pacientes ancianos y muy ancianos, porque seguimos haciendo prevención cardiovascular y es la causa número 1 de mortalidad aún después de los 75 años. Deterioro cognitivo, el otro tema que bien planteó Manuel, ya ha sido demostrado que no producen deterioro cognitivo, y el punto final es tratar de llegar siempre a las metas y tratar de llegar en la medida de lo posible sin producir efectos adversos, para lo cual es muy buena la asociación de ezetimibe porque podemos ahorrar dosis de estatinas, y tratar siempre de utilizar fármacos en un solo comprimido. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros pacientes van a estar recibiendo un betabloqueante, un inhibidor de enzima de conversión o un antagonista de receptores de angiotensina, 1 o 2 fármacos antidiabéticos, un fármaco muchas veces como clopidogrel o similares después de una angioplastia, aspirina, y si encima le vamos a tener que dar 2 o 3 fármacos para el control de su enfermedad aterosclerótica de colesterol, bueno, ya estén calculando que los pacientes están tomando entre 7 y 8 comprimidos. Y todos sabemos que en una enfermedad crónica, los pacientes que toman más de 3 o 4 comprimidos por día empiezan a abandonar. Y entonces es fundamental que el paciente no solamente esté bien medicado, sino que tome la medicación. Porque un premio Nobel de Medicina ya lo dijo hace mucho tiempo atrás, el mejor medicamento es el que el paciente toma. Entonces, nosotros tenemos que hacer que los pacientes que nosotros indicamos la medicación tengan adherencia, continúen con los tratamientos y mantengan, sobre todo en los pacientes diabéticos, que hoy ya sabemos que tenemos una epidemia en Argentina entre diabetes y síndrome metabólico, 12.9% de prevalencia de diabetes, 37.5% de prevalencia de síndrome metabólico. Bueno, estamos hablando de casi un 40-45% de la población va a requerir antidiabéticos, antihipertensivos, estatinas, probablemente aspirina, y si tiene un evento, bueno, todos los fármacos que ustedes conocen mejor que yo después del primer año de haber tenido un evento cardiovascular. Así que tratar a los pacientes así como los tratamos en internación, que los tratamos perfectamente bien, tenemos que seguir los tratamientos en medicina ambulatoria, que es donde la gran mayor parte de nuestros pacientes nos ven y donde viven habitualmente con mejor calidad de vida y tratando de reducir eventos cardiovasculares. Excelente, doctor, excelente mensaje. Creo que hoy todos nos llevamos, sabemos un poco más gracias a ustedes, dislipemias, esperamos poder transmitirlo esto en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Cómo no? Hemos llegado al final. Quiero agradecerle en nombre de CONAREC a usted por haberse hecho su tiempo, haber formado parte de este podcast, habernos transmitido todos sus conocimientos. Le vamos a estar eternamente agradecidos. Le queremos agradecer también al Laboratorio Bernabó por haber hecho posible esta actividad. Queremos invitarlos también para ahora en un par de días, el día 18, una nueva actividad tenemos con CONAREC del uso de biomarcadores en la práctica cardiovascular. Está invitado, doctor, también si le interesa la charla. Y no? para todos invitar también para el día 26 y 27 de este mes para nuestro congreso virtual. Doctor, usted también está más que invitado para formar parte. Sí, sí, ahí estaré. Sin mucho más, les agradezco a todos por haber participado de mí, y a usted también, doctor, por su tiempo y sobre todo sus ganas. Gracias a ustedes. Por favor, hasta luego y que tengan todos muy buenas tardes.